Hubo un tiempo, breve, intenso, lleno de simbolismo, en que su nombre sonaba como el del futuro de Cuba. No era un comandante de la sierra, no era un héroe de Girón, no era un mítico barbudo fundacional. Era distinto, joven, disciplinado, carismático, culto, inquieto. Lo que en política de poder se conoce como un delfín, un heredero posible, visible, preparado para ser el siguiente en la línea cuando el líder envejeciera. Hassan Pérez Casabona fue eso durante un instante que pareció eterno. Fidel Castro lo miró, lo acompañó, lo promovió. Lo colocó cerca. Y en los códigos del poder cubano, estar cerca no era una casualidad, era un mensaje. Pero así como subió, su nombre también desapareció del mapa narrativo del Estado. No hubo grandes juicios televisados, ni discursos de condena, ni traición a la patria recitada ante cámaras como otros casos. Su caída fue más silenciosa, más elegante, más política. Fue borrado, no señalado. Y cuando un cuadro del castrismo dejaba de pronunciarse, significaba algo mucho más profundo que una crítica. Significaba que ya no formaba parte del relato. ¿Quién fue realmente Hassan Pérez Casabona? Un reformista demasiado temprano, una promesa que incomodó a la vieja guardia, un proyecto que Fidel observó demasiado de cerca y decidió no permitir. O, simplemente, un hombre que no entendió a tiempo que en Cuba, ¿el futuro nunca puede anticiparse al pasado? Hassan no nació dentro de la aristocracia revolucionaria ni fue hijo de un comandante mítico. Llegó desde la institucionalidad nueva del sistema, esa que surgió después del 59, cuando la revolución comenzó a necesitar cuadros técnicos, intelectuales, administradores, cerebros que sostuvieran el proyecto más allá de la épica guerrillera. Y Hassan encajaba como un molde perfecto, joven, disciplinado, formado, ideológicamente confiable, y con una retórica que no chocaba con el tono oficial. No era un militar de trinchera, era un militante de futuro. Escaló rápido, muy rápido. Llegó a la Unión de Jóvenes Comunistas, UJC, el escalón más observado por el poder cuando buscaba relevos generacionales. Allí su voz comenzó a destacar entre discursos donde todos sonaban iguales. El suyo tenía cadencia distinta, más moderno, más seguro, más propio. Fue enviado a eventos, reuniones, delegaciones. Se le vio cerca de Fidel más de una vez, no detrás, no lejos, cerca. Y en política cubana, la distancia física es semiótica del poder real. Quienes le escucharon entonces recuerdan a un dirigente joven que no parecía un operador duro del aparato, sino una mezcla rara entre lo que el sistema necesitaba mostrar y lo que secretamente temía producir, un líder con brillo propio. Pero ese mismo brillo que lo elevó se convirtió en su riesgo. Porque en los círculos donde el poder no se comparte, destacar demasiado es el primer error. En Cuba, el poder no siempre se anuncia con comunicados. A veces solo se mira. Y en la lógica política de Fidel Castro, la mirada era un método de designación. Hassan Pérez Casabona no fue proclamado sucesor, ni nombrado como un heredero oficial. Pero hubo un periodo en el que los gestos hablaban por sí solos. Aparecía en actos nacionales donde no solían aparecer dirigentes juveniles. Le asignaban misiones simbólicas, no operativas. Su nombre era mencionado siempre en el momento correcto del discurso. Y sobre todo, Fidel lo escuchaba sin interrumpirlo. Para quienes conocen la coreografía del poder en La Habana, ese detalle no es menor. Fidel interrumpía a ministros, a comandantes, a aliados internacionales, pero a veces, con ciertos jóvenes, adoptaba una actitud distinta. Escuchaba con el mentón levemente inclinado, sin desarmar la frase del interlocutor. Ese silencio concedido era una señal. Hubo un momento especialmente recordado por antiguos testigos de la escena política juvenil, un congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas, donde Hassan intervino tras una larga jornada. Cuando terminó, Fidel no solo aplaudió, apoyó su mano en su hombro durante unos segundos más de lo habitual. No fue un gesto teatral, fue un símbolo. En un país donde el liderazgo siempre se midió por cercanía física al comandante, ese segundo adicional significaba algo parecido a un nombramiento no escrito. La relación entre ambos no fue la de maestro y aprendiz. Fue la de observador y observado. Fidel no entregaba confianza, probaba capacidades. Y Hassan parecía pasar esas pruebas no hablando más alto, sino entendiendo la estética del poder,
hablar con ideología, moverse con disciplina, y sobre todo, no competir jamás con la figura del líder. Pero todo delfín que emerge debe enfrentar un dilema: ser reflejo del sol o atreverse a brillar con luz propia. Y ahí, precisamente, comenzaron las tensiones invisibles. La relación entre Fidel y Hassan se construyó en el terreno más complicado del poder, el de las expectativas. Fidel no buscaba un reemplazo, buscaba prolongación. No toleraba sucesores, toleraba extensiones. Durante un tiempo, Hassan fue eso: joven, leal, brillante sin ser rival, visible sin opacar, firme sin autonombrarse. Un cuadro que podía representar continuidad, no transición. Pero hubo momentos donde la naturalidad política de Hassan comenzó a diluir esa línea fina. Su popularidad dentro de la UJC crecía, no por propaganda, sino por contraste generacional. No era un comandante histórico, por lo tanto, no hablaba desde el pasado, hablaba desde la posibilidad. Y en un país detenido por el peso de su propio mito fundacional, posibilidad podía sonar demasiado parecido a cambio. Los signos comenzaron a tornarse ambiguos. Ya no era ubicado al lado, sino 2 pasos detrás en los actos. Su nombre seguía apareciendo, pero sin adjetivos. Seguía teniendo micrófono, pero ya no el último micrófono. Fidel lo miraba, pero ya no prolongaba el silencio después de sus frases. En el castrismo, el descenso no se anunciaba, se coreografiaba. Un antiguo observador de los pasillos del poder lo describió años después con una frase que lo resume: no lo castigaron, lo fueron dejando solo. Y en Cuba, la soledad política es peor que la expulsión. Porque la expulsión genera relato, la soledad lo elimina. Hassan nunca rompió con Fidel. Nunca hubo choque público, ni frase desafiante, ni portazo histórico. Simplemente, el vínculo dejó de ser mensaje. Si la relación con Fidel lo elevó al centro del escenario, la ausencia de esa relación lo devolvió a la periferia. No cayó por deslealtad, cayó por no ser indispensable. Y en política de poder personalista, ese es el único pecado que no admite indulto. La caída de Hassan no tuvo sonido. No hubo despido televisado, ni carta pública de rectificación, ni condena editorial. Lo que hubo fue peor. Un silenciamiento progresivo, una desaparición en cámara lenta del encuadre del poder. Porque en Cuba, la caída política no siempre es un paredón, a veces es solo dejar de aparecer. Los rumores entonces mutaron de por qué subía a por qué dejó de subir. Lo frenaron porque despertaba demasiada movilización real. No se alineaba a la estética del relevo controlado. No lo purgaron, lo congelaron. Le quitaron el futuro, no el cargo. Otros rumores, más punzantes, hablaban del elemento generacional. Fidel premia la juventud, pero no la que puede reemplazarlo. También circularon versiones más oscuras, imposibles de verificar, pero repetidas como dogma en sobremesas políticas, que sectores del MININT advirtieron sobre su creciente capital simbólico en la juventud. Que se elaboraron perfiles internos donde se medía su influencia no inducida. Que su nombre apareció en informes como cuadro de potencial divergencia futura. Nadie dijo contrarrevolución. Dijeron algo mucho más demoledor. No es peligroso por lo que es, sino por lo que podría llegar a ser. Y ese tipo de peligro no se juzga, se administra. Lo sacaron del centro sin convertirlo en mártir. Lo desplazaron sin convertirlo en víctima. Lo diluyeron sin convertirlo en leyenda. Era la fórmula perfecta del poder, eliminar el símbolo, pero preservar la lealtad del individuo. Porque un enemigo inspira, pero un silencio desmoviliza. Y así, casi sin ruido, el delfín que nunca fue nombrado como tal, comenzó a evaporarse del relato sin entrar jamás en él. La revolución no lo expulsó. Simplemente, dejó de necesitarlo. El día que Hassan dejó de ser proyecto de futuro, no perdió un cargo. Perdió algo mucho más sutil, el movimiento ascendente de su historia. En Cuba, cuando un dirigente cae en desgracia sin ser condenado, el Estado no lo destruye, lo reubica lejos de cualquier épica. Hassan no fue desterrado, ni encarcelado, ni humillado en una tribuna antiimperialista.
Fue enviado al único lugar donde el poder cubano entierra a sus personajes incómodos sin generar ruido nacional. La discreción absoluta. Su nombre comenzó a desaparecer de los discursos. Luego de las fotografías oficiales. Finalmente, de las conversaciones políticas públicas. No ocurrió un antes y después, hubo un antes y silencio. Su nueva vida no se llenó de mítines, ni viajes diplomáticos, ni conferencias ideológicas. Se llenó de algo que él jamás había conocido en su carrera, la normalidad. Según testimonios dispersos y no oficializados, Hassan entró en una etapa donde el protagonismo ya no era bienvenida, sino riesgo. Se alejó de la vida política visible. Desaconsejó a su entorno hablar de su pasado en términos de proyección futura. Adoptó un perfil técnico, institucional, sin tribuna ni micrófono. Canceló cualquier gesto que pudiera interpretarse como retorno simbólico. Para el sistema, la mejor manera de neutralizar a alguien no es silenciarlo, es normalizarlo. Convertirlo en uno más. Porque la historia no recuerda a los que dejaron de ser amenaza. Recuerda a los que fueron destruidos, no a los que fueron desactivados. Hassan se transformó, sin juicio, sin decreto, sin discurso acusatorio, en lo que el poder necesitaba que fuera. Un cuadro útil. Un hombre obediente. Un futuro neutralizado. Y así transcurrió su vida posterior, sin tragedia, pero también sin leyenda. En la historia de los procesos revolucionarios, los nombres que más resuenan no son necesariamente los más influyentes, sino los más necesarios para el relato. Pero hay otros nombres, como el de Hassan Pérez Casabona, que nos obligan a leer entre líneas. No el hombre derrocado, ni el héroe proclamado, ni el disidente que rompe el molde, sino el que encarnó, por un momento, una posibilidad demasiado incómoda para ser dicha en voz alta. La historia oficial recuerda a los que llegaron, a los que cayeron o a los que traicionaron. Pero rara vez conserva lugar para aquellos que pudieron ser y no fueron, no por falta de talento, sino por exceso de potencial. Hassan no fue expulsado de la revolución. No fue juzgado, ni silenciado, ni condenado a convertirse en adversario. Su destino fue más discreto, y quizá más revelador, ser desactivado sin drama, absorbido sin revancha, recordado sin épica. Y es que el verdadero poder no solo destruye a sus rivales, también neutraliza a sus posibles relevos. Hoy, su nombre no encarna una ruptura, ni una heroización, ni un juicio histórico definitivo. Encierra algo más complejo, la historia de un hombre que ascendió lo suficiente para llamar la atención, pero no lo bastante como para dejar descendencia política. Al final, más que una caída, lo que hubo fue un recordatorio. En Cuba, el futuro también tiene dueño. Si te interesa entender las historias que no aparecen en los discursos, las que se cuentan en silencios y no en consignas, quédate cerca. Lo que viene sigue abriendo puertas que casi nunca se abren.